Muy buenos días, bienvenidos a 30 Minutos a la Televisión Canaria. Un día más con ustedes y gracias por estar ahí. Vamos a hablar hoy de buenas noticias dentro de un tema que habitualmente está siempre rodeado de malas, tremendamente malas noticias, el cáncer. Las buenas noticias son que el cáncer es una batalla que se va ganando día a día y que hay además auténticas innovaciones aquí en nuestra tierra para combatir con eficacia el cáncer. Nos acompaña Pedro Lara, que es jefe de Oncología Radioterápica del Dr. Negrín de Las Palmas de Gran Canaria, profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y director del Instituto Canario de Investigación del Cáncer, que tiene la última información, por así decirlo, la última hora sobre la lucha contra el cáncer. Doctor, muy buenos días. Buenos días. Una de las cosas que me llama la atención es lo revolucionario que está haciendo la radioterapia, que ustedes en el Dr. Negrín, hace pocos meses, han comenzado a introducir una nueva tecnología muy sofisticada y muy eficaz. Cuéntenos exactamente qué es lo que están consiguiendo. Bueno, básicamente la radioterapia hoy en día es un arma terapéutica central en el cáncer, porque, como comentábamos, no solo es capaz de conservar el órgano asiento del tumor cuando estamos hablando de tumores precoces, por ejemplo, el caso del cáncer de mama, la cirugía conservadora, sino también en tumores localmente avanzados, donde no es posible operar, y en este caso nosotros hemos comenzado a través de la IMRT volumétrica, también llamada tomoterapia, a poder administrar con una excelente precisión tratamientos de radiación en enfermedad de pacientes oligometastásicos, es decir, que tienen enfermedad metastásica en un número reducido de situaciones de su cuerpo, y que nosotros podemos ayudar a los tratamientos generales como la quimioterapia, podemos ayudarle a ellos a conseguir digamos, detener la progresión de la enfermedad y revertir el proceso de la enfermedad. Ha dicho usted enfermos con metástasis, que era la palabra maldita. Se consideraba que no había remedio ya, que no había solución. Yo creo que de los grandes avances que tenemos en el cáncer hoy en día es que podemos considerar que en la enfermedad metastásica, si bien a lo mejor no podemos ofertar al paciente una curación definitiva, sí que podemos ofertarles tratamiento, entre comillas, curativo, es decir, tratamientos que vayan más allá de la pura paliación de su enfermedad, sino que pretendemos cronificar en mayor o menor medida una larga vida con una enfermedad crónica. Es decir, a lo mejor uno puede convivir con la enfermedad un largo tiempo sin que esa enfermedad le dé síntomas. El tratamiento fundamental de esa enfermedad metastásica seguirá siendo las medidas generales como la quimioterapia. Pero la irradiación puede, como la cirugía, ayudar en algunas localizaciones metastásicas para destruir esa enfermedad más grande, más voluminosa, y hacer más efectiva, por tanto, el efecto de la quimioterapia. Si le he entendido bien, ustedes tienen un aparato en el Dr. Negrín, que creo que es un aparato ultramoderno, que tiene un montón de ordenadores allí, en fin, al que ustedes le pueden dar órdenes para atacar determinados tumores, y además si hay metástasis, las zonas afectadas, ir uno a uno, en fin, limpiando la parte dañada, con una eficacia que antes no existía. Hombre, evidentemente yo creo que quizá también los servicios de oncología radioterápica de Tenerife, tanto el de la Candelaria como el del Hospital Universitario de Canarias, tienen un equipo tecnológicamente muy avanzado y de hecho con una grandísima capacidad. Y en general la oncología radioterápica en España y sobre todo en Europa se ha beneficiado mucho del progreso de la informática. Sí, es decir, la de informática ha sido la clave ahí. Efectivamente. ¿Por qué? Porque la informática permite encontrar el mejor camino para llegar con la radiación al tumor. Les permite ver la imagen perfecta además, claro, ¿no? Y luego decírselo a la máquina para que la máquina lo haga. Es decir, de alguna forma estamos robotizando los tratamientos. Nosotros le decimos a nuestros planificadores, a nuestros ordenadores que funcionan como una gran red. Por favor, quiero dar esta dosis de radiación en este sitio, pero no me dañe el otro sitio. Y no, aquí no quiero nada, aquí quiero estar dentro del escáner del paciente. Y ese equipo de planificación, esas máquinas, buscan la mejor forma de dar la radiación. Y luego se lo dicen a la máquina de radioterapia, que son los aceleradores. Aceleradores, nosotros tenemos aceleradores similares a los que tienen el Hospital Universitario de Canarias y la Candelaria, con algunas aplicaciones extra que todavía ellos no tienen, pero que tendrán, supongo, pronto, de tal forma que esos aceleradores son ahora capaces de realizar las órdenes que le manda ese ordenador central planificador. ¿Y el enfermo se cura? Desde luego, si lo que estamos hablando es de la curación del cáncer en general, yo creo que hay que hablar de una grandísima buena noticia. Yo creo que la idea, yo empecé la oncología en el año 83 como alumno de medicina, nunca he hecho otra cosa más que dedicarme al cáncer, desde quinto de medicina. Y en aquella época el cáncer era una enfermedad realmente difícil. Tener cáncer era morir, o sea, no había difícil, solución. Había pocas opciones, los pacientes llegaban con enfermedad avanzada. Hoy en día diagnosticamos en estadios precoces
9 de cada 10 mujeres con cáncer de mama y se curan en esos estadios precoces. 9 de cada 10 En el mama mujeres. se curan, un 90%. 90% en estadios precoces. Es un avance impensable. Cuando está avanzado el cáncer, también el de mama se puede curar. Cuando en el porcentaje. cáncer está avanzado, las posibilidades de curación disminuyen y la complejidad de los tratamientos es mayor. Por tanto, siempre es muy importante transmitir el mensaje del diagnóstico. Sí, sí. En el caso de la mama está claro que hay unas permanentes pruebas, que, igual que en el de la próstata de los varones, pero y en el resto de los cánceres que de pronto nos sorprenden. El caso de Concha García Campoy, que ha saltado estos días diciendo Concha García Campoy tiene leucemia. ¿Esto cómo se puede hacer una detección precoz? No existe detección precoz. Yo creo que podemos verlo medio lleno o medio vacío. Yo tengo tendencia a verlo medio lleno. Claro, mejor, y medio sí. lleno es que los tumores más frecuentes que afectan a la población son el cáncer de mama, el cáncer de próstata y el cáncer de colon. Y para los tres tenemos programas de diagnóstico precoz. La leucemia es una enfermedad importante, pero mucho menos frecuente. Hay otros tumores importantes, sobre todo para el que lo sufre, pero mucho menos frecuentes. Si tenemos en cuenta que el cáncer de mama afecta a una de cada 14 a 16 mujeres, el cáncer de próstata a uno cada 6 varones de nuestra comunidad autónoma, y el cáncer de colon lo sufren tanto las mujeres como los hombres, pues estamos hablando de que para los tres tumores fundamentales tenemos un programa de diagnóstico. En el de colon, ¿qué recomienda usted para hacer una detección precoz? El de colon, los esquemas que hay reconocidos, y de hecho se está haciendo una gran labor de investigación precisamente centrada en una alianza de la Asociación Española contra el Cáncer, pero también de la Sociedad de Oncología Radioterápica, Oncología Médica, y que además tiene un muy buen centro aquí en el Hospital Universitario de Canarias, a través de la detección de sangre en la heces. Es decir, hay unas pruebas para detectar si estamos sangrando por la heces sin que nos demos cuenta, y eso puede hacernos investigar un poco más por si hay algo más. Luego, a partir de 50 años, muchos programas de detección precoz tienen que ver con la colonoscopia, es decir, ver por dentro el colon para ver si hay algún pólipo, algún aspecto premaligno que podamos quitar y así evitar el problema. Y en el caso que usted nos está diciendo como buena noticia, la batalla contra el cáncer, los principales cánceres, se está ganando entonces. Yo creo que definitivamente. Es decir, en el cáncer de mama estamos hablando de supervivencia en estadios precoces del 90%, en el cáncer de próstata, en pacientes con cáncer de próstata localizado, la supervivencia a los 5 años del 100%, el cáncer de colon en estadios precoces, elevadísima supervivencia, aunque nos quedan algunos tumores todavía de difícil resolución. El del pulmón suele ser digamos, el más complicado, que está asociado con el hábito del tabaco, ¿no? Tabaco. Ahí hay una gran batalla. Los oncólogos somos en este aspecto, no podemos ser flexibles. Claro. El uso del tabaco realmente supone un drama para nuestra sociedad, y especialmente el cáncer de pulmón, pues porque su crecimiento es tan rápido que no nos permite detectarlo de forma precoz, salvo en contadísimas excepciones. Es decir, es un tumor que crece rápidamente, cuando nos da síntomas, cuando nos dice estoy aquí, ya está avanzado. ¿Y cuando está se puede curar el cáncer de pulmón? Cuando es muy precoz, las posibilidades de curación de un cáncer de pulmón en estadio 1 son alrededor del 50%, comparado con el 90 o 95% de los estadios 1 del cáncer de mama. De manera que es uno de los cánceres más complicados en este momento. Y que requieren tratamientos muy intensos. Por tanto, yo creo que la mejor forma de curar el cáncer de pulmón es que no fumemos. No fumar. También es para que está luego el fumador pasivo, que lo sufre pues, sin culpa alguna porque nunca tuvo el hábito, pero sí lo ha sufrido porque ha estado al lado de gente que fuma. Evidentemente. Y esa gente también sufre. De pronto el cáncer de pulmón aparece y no avisa tampoco, ¿no? Efectivamente, el cáncer de pulmón es un tumor, como le digo, que la aparición de los síntomas casi siempre tiene que ver con una situación avanzada de la enfermedad. Pocas veces siendo precoz da síntomas de alarma, y sobre todo el paso de precoz a avanzado es muy rápido. Hemos visto algunos famosos, hemos citado el caso de Concha García Campoy. El cáncer, la leucemia, tiene una lucha también factible antes de llegar al trasplante. Por supuesto, yo creo que tenemos la leucemia ha sido quizás los tumores hematológicos quizás han sido uno de los tumores, uno del grupo de enfermedades oncológicas donde se ha visto un avance más relevante con los avances de la quimioterapia, porque al ser una enfermedad generalizada por el cuerpo, la cirugía o la radioterapia tienen un papel muy limitado. El tratamiento fundamental es la quimioterapia. Y estos tumores con esquemas de quimioterapia muy intensivos, eso sí, y duros para los pacientes, estamos obteniendo curaciones en situaciones que, en verdad, hace 30 años eran impensables. Es decir, las enfermedades hematológicas ya no son unas enfermedades tan graves como lo eran antes. Se curan también. Yo creo que lo que nos pasó con Carrera hace 30 años, 20 y tantos años, ya hoy en día lo tenemos, todo eso está aquí, no hay que irse a ningún sitio, y los tratamientos son realmente de una calidad estupenda. De hecho, en Canarias contamos con
unidades especializadas en trasplante y tratamiento de neoplasia hematológica de forma intensiva, y el procedimiento y los tratamientos son estándares como en otros sitios. Desearle suerte a Concha García Campoy, sin duda. Es un caso que a todos nos ha tocado muy de cerca. Una compañera de profesión, una mujer muy conocida, que es lo que a la gente en general le llama la atención. Cuando algún rostro conocido sufre una enfermedad como el cáncer. Hemos visto otros rostros, otros personajes, líderes políticos de Latinoamérica. Tengo aquí una noticia de Lula, que tuvo cáncer de garganta, Hugo Chávez, en fin. Esto llevó también a Hugo Chávez a decir algo así que le pregunto, el síndrome oncológico, de a ver si los Estados Unidos les han metido el cáncer a los líderes sudamericanos. ¿Eso tiene fundamento o eso es una... Bueno, yo creo que... Una frivolidad. Yo creo que como nuestros conciudadanos tienen muchísimo sentido común, que alguna vez dicen que es el menos común de los sentidos. También. Yo creo que no hace falta ni contestar a eso. Yo creo que además el origen diverso, las características diversas de la patología que muestran esos líderes políticos, pues evidentemente no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Ahora, eso sí, hay una cosa que le une, es la edad. ¿Y el estrés? Es decir, el estrés es probable también, pero sobre todo la edad es muy importante, porque tenemos que tener en cuenta que a lo largo de la vida vamos acumulando impactos negativos para nuestro código genético, para nuestro DNA. La gente que fuma, la contaminación ambiental, el sol, la alimentación, a lo mejor el estrés, la obesidad que lleva un poco, la alimentación que lleva a obesidad, etcétera. Y esos procesos que empiezan a lo mejor a los 30, a los 20, a los 40 años, acaban apareciendo como enfermedad a los 50 y tantos, 60, que es donde gran parte de los tumores aparecen. Los picos de incidencia más altos del cáncer de mama están alrededor de los 55 años y del cáncer de próstata alrededor de los 65. Por tanto, las enfermedades más frecuentes, o los fumadores, pues aparecen con tumores de laringe a esa edad, 50, 60. Por tanto, la edad es relevante, porque a partir de los 50, en los que ya me encuentro, pues empiezan a aparecer enfermedades tumorales. Luego decía otra cosa, y es el estrés. Probablemente, esto es un tema difícil de entrar, pero hay una cosa que es evidente, es decir, el estrés baja nuestra defensa. Eso no es una opinión. Eso está comprobado. Es un hecho. El estrés disminuye afecta a la inmunología del ser humano. Ahora, que el tener un déficit inmunológico por estrés lleve al cáncer, no lo sé, pero que otras personas que tienen déficit inmunológico tienen más cáncer, eso es cierto. Porque baja la guardia el organismo. Claro, ese sistema de defensa que tiene el cuerpo para vigilar si una célula se vuelve mala y destruirla. Ese sistema de defensa está disminuido cuando tenemos mucho estrés, y también por otras enfermedades o por tratamiento. Incluso hereditaria. Está claro. Usted se embarcó en un proyecto de congreso sobre ciencia y meditación, precisamente diciendo que la meditación era un camino bueno para combatir y prevenir el cáncer. Fundamental. Hablaba usted antes de tecnología, y yo creo que la tecnología para curar el cáncer está siendo una revolución importantísima. Yo tengo últimamente por costumbre decir que en la oncología ha habido grandes revoluciones. La primera fue el diagnóstico precoz. El precoz, sí. Que cambió la vida de estas mujeres, de estos varones con cáncer de próstata. Luego tuvimos otro avance fundamental, que fueron los cuidados paliativos, calidad de vida también para los pacientes que no pueden ser curados. Y yo creo que nos encontramos ante la tercera revolución, que es la curación emocional. Es decir, ¿en qué consiste eso? Pues consiste en que tenemos ya afortunadamente un montón de pacientes sobrevivientes del cáncer, pero que les cuesta integrar ese episodio y ese miedo y esa... A la recaída, claro. Claro, a la recaída y a la propia posibilidad de morir, cuando hasta que uno le pasa una enfermedad esta, uno no cree que se vaya a morir nunca, ¿no? Entonces, no nosotros, sino ya los centros oncológicos más importantes del mundo, y por eso invitamos a los compañeros del MD Anderson, donde yo hace ya muchísimos años también estuve trabajando, porque ellos han creado una unidad de medicina integrativa para que los sobrevivientes y los pacientes que están en tratamiento tengan un apoyo que va más allá del puramente médico, sino tengan el apoyo de talleres de relajación, talleres de yoga, talleres de cómo alimentarse. Si hemos dicho que la obesidad tiene relación con el cáncer, y una persona tiene más riesgo de padecer cáncer de mama o cáncer de próstata si es obesa, y se trata de su cáncer y sigue estando obesa, pues tenemos más riesgo de que vuelva la enfermedad a lo mejor. Entonces, eso en Estados Unidos además es muy importante. Entonces, claro, tenemos que cambiar también talleres de alimentación. Y al lado del MD Anderson, del edificio del MD Anderson, hay un edificio que se llama de medicina integrativa, dedicado pues con oncólogos, psicólogos, etcétera, que lideran el manejo del paciente como persona, con independencia del paciente como enfermo,
que está al cruzar la calle está en el MD Anderson de Houston. Y por eso nosotros hicimos este congreso, que fue realmente, tengo que decir, un gran éxito y una gran sorpresa para todos por la participación. Y el equipo del MD Anderson de Houston vino, dio conferencia en el hospital también, el Hospital Dr. Negrín, porque tenemos que probablemente que también no solo concienciar a la población, sino a los propios profesionales, de que el paciente va más allá de la enfermedad. Y nosotros que solemos hablar mucho de individualización, y lo hacemos, la individualización. Incluso de tratamiento a la carta, he leído mucho sobre eso. Sí. Yo siempre decimos que es verdad, nosotros estamos individualizando mucho los pacientes, pero quizás tendemos más a individualizar el tumor que el propio paciente. Y creemos que tenemos que hacer las dos cosas. Las dos cosas también, ¿verdad? Tenemos que individualizar el tumor, lo estamos haciendo, estamos quitándole tratamientos tóxicos e ineficaces a muchos pacientes, porque ya sabemos por ciertos análisis, ciertos estudios, que ese tratamiento no le va a servir, o al revés, que es subsidiario de recibir un tratamiento poco frecuente pero muy útil. Pero también tenemos que individualizar a las personas, porque las circunstancias personales y la forma en que las personas pueden afrontar la enfermedad y los tratamientos puede ser diversa. Y ahí es donde va el siguiente paso. El siguiente paso va a que la curación biológica y la calidad de vida del paciente oncológico ha dado un salto estratosférico, tenemos que reconocerlo, es así, pero la persona que sufre el cáncer, la persona y los sentimientos y las emociones de esa persona han de ser tenidas en cuenta. De hecho, todos los hospitales canarios tienen psicólogo-oncólogo dentro del sistema público para apoyar a los pacientes oncológicos. Claro, el cáncer es una enfermedad grave, pero luego si te quedas con la enfermedad mental post-traumática puede ser incluso peor. Porque puede traer otras enfermedades. Efectivamente. O sea, la noticia podría ser, el cáncer se cura, muchos cánceres se curan. En Canarias, ya no hay que ir a Houston para curarse de un cáncer. Si 6 canarios se vive aquí, hay hospitales con estas tecnologías. Yo le puedo decir, yo creo que hoy en día no está justificado en absoluto, pero yo diría que nosotros en el Hospital Dr. Negrín, para tratamientos de oncología radioterápica, no remitimos pacientes a ningún sitio de España. Esto ha cambiado. La última tecnología hasta hace 3 años la situación era completamente o bastante al revés, pero hoy en día nosotros podemos decir que, salvo, digamos, circunstancias excepcionales que no me vienen ahora a la memoria, el tratamiento estándar de la inmensísima mayoría de nuestros pacientes lo podemos realizar perfectamente en Canarias. He oído, doctor, y he leído y he oído mucho, y usted que es director del ISIC, del Instituto de Canario de Investigación del Cáncer, que los canarios están descubriendo unos hallazgos extraordinarios que dentro de un par de años se aplicarán en seres humanos, a ver si efectivamente tiene el efecto que está teniendo ya el laboratorio, con biotecnología canaria, fármacos nuevos. ¿Esto es verdad? ¿Hay hallazgos de ese tipo? Hombre, yo creo que, en fin, con este tema de los fármacos nuevos... Incluso el aloe vera, he leído algo del aloe vera. Yo creo que, primer punto, yo creo que hay que ser muy cauto a la hora de hablar con celeridad del trasvase de las investigaciones del laboratorio a la clínica real, por una razón. Primero, porque lleva mucho tiempo. Tenga en cuenta que yo le podría decir que cada año hay más o menos 100.000 nuevas drogas en investigación que parecen que sirven para el cáncer. Y solo una cada 10 años realmente supone un avance relevante. Eso últimamente se ha acelerado, pero hay muchas drogas que aparentemente pueden ser útiles y luego ya el paso desde el cultivo celular, donde podemos entender nuestros espectadores podrán entender perfectamente. Es más fácil que funcione cuando las células no tienen forma de escapar, porque está en una placa de Petri y no tienen forma de escapar a la medicina, que cuando ponemos la medicina en un cuerpo, que hay muchos sitios para escaparse de ella. Entonces, hay muchos sitios para esconderse. Entonces, el paso entre el laboratorio, la placa de cultivo de células en el laboratorio hasta la clínica, normalmente el proceso son unos 10 años y alrededor de una inversión de 900 millones de euros. Hay que ser, dice usted, prudente y esperar a que esto se produzca. Y entonces, evidentemente, dicho esto, evidentemente aquí el Gobierno de Canarias y las instituciones canarias, la Universidad de los Cabildos han apostado están apostando por el tema de la biotecnología, y yo creo que la biodiversidad canaria y las posibilidades de estudio de la Universidad de Canarias, pues evidentemente van funcionando. De hecho, hay algunas empresas como la empresa CEAMED, que es una empresa de biotecnología. Sí, la conozco, sí, que hay incluso investigadores en Canarias. Investigadores, sí, que es una empresa que está desarrollando programas de investigación de fármacos que pueden tener utilidad en él. Pero hay que ser muy cautos porque el proceso es muy largo,
Los candidatos al principio son muchos, pero luego para que esa droga realmente tenga una utilidad final y tenga un impacto es un camino muy largo. ¿Por dónde iba una investigación que usted hizo, que fue premiada incluso, donde se combinaba la biotecnología con los fármacos, con la radioterapia? Efectivamente. ¿Por dónde iba esto? Nosotros básicamente lo que estamos realizando junto con el Instituto Canario de Investigación del Cáncer, junto con la empresa CEAMED y otras instituciones, lo que estamos tratando es de valorar que, ya que en la realidad del día a día de la clínica de los pacientes casi siempre combinamos medidas locales para el tratado del cáncer, como la radioterapia, junto con medidas generales como la quimioterapia o hormonoterapia, parecía lógico cuando probamos estas drogas en los cultivos celulares, no probar solo la droga, porque no es una situación real luego en el paciente, la situación real es normalmente las drogas combinadas con irradiación. Y en ese sentido estamos, a través de la colaboración también con el Instituto de Bioquímica Orgánica de aquí de La Laguna, de Antonio González, probando fármacos que ellos tienen, que parecen que tienen utilidad biológica en algunas líneas celulares, combinados con irradiación, porque cada uno destruye las células de una forma que puede ser una cooperación espacial, es decir, tú me la matas por este lado, yo la mato por el otro y combinamos, ¿no? Un poquito. Esta comunidad autónoma asistió a la muerte de un expresidente, Adán Martín, que padecía cáncer, un linfoma. Y eso, claro, produce un impacto social. Venía luchando durante más de 10 años contra ese cáncer y fue con quimioterapia combatiéndolo, con farmacología. ¿Queda todavía algún terreno que avanzar en ese tipo de cánceres para poder acabar también con la noticia de que se puede curar de verdad? Hombre, yo creo que vuelvo a ser muy positivo en las terapias hematológicas. Los linfomas, yo creo que esta mañana me preguntaban en la prensa Gran Canaria al socaire del tema de Concha García Campoy sobre la presencia en los medios, en el conocimiento, en la sociedad del cáncer, ¿no? De hecho, ustedes divulgan en Canarias, tienen un programa que año tras año van divulgando estos temas. ¿Sí? Y ¿sabes qué pasa? Que la gente muchas veces solo conocemos del cáncer aquel que va mal. La mala noticia. Porque el que está bien no lo dice. Entonces, quizás que esta gente tan famosa salga en la prensa para decir yo tengo cáncer y estoy bien, va animando a pensar que por la calle hay mucha gente con linfoma y con leucemia tratado y que están estupendamente. Lo que pasa es que solo nos acordamos o solo es conocido la gente que va mal. Entonces, yo creo que los linfomas y la leucemia, la situación es muy positiva y creo que es precisamente donde más esfuerzo se ha hecho en la individualización. Es decir, hoy en día no es un linfoma, sino se miran un montón de expresión de genes, se individualiza muy bien el linfoma y se hacen tratamientos de características biotecnológicas con anticuerpos monoclonales específicos que se le dan a unos linfomas y a otros no en función de que sobreexpresen algunos genes, que permite que el tratamiento de una persona con linfoma no sea igual que el de otra. Claro. Doctor, hay un libro que usted conocerá, Anticáncer, de Servan Schreiber, que lo ha sacado dando consejos de alimentación, dieta. De ese libro que usted ha leído y que tiene un impacto social también importante y de su experiencia personal, ¿qué consejos habría que darle a la gente para en su vida ordinaria, en lo posible, mejorar las condiciones para que no venga un cáncer? Hombre, yo creo la dieta alimenticia, en la salud, en el trabajo, en el estrés. Yo creo que el libro de David estuvo invitado en febrero a que viniera porque trabaja en el MD Anderson y no pudo venir porque él es paciente de cáncer. Él es paciente de cáncer, y en fin, había tenido estaba en estudio, una posible recaída y no pudo venir. El libro ha tenido realmente un gran impacto y quizás lo que viene a traernos es algo también de mucho sentido común, es decir, tenemos que hacer una dieta en la que fundamentalmente tenemos que evitar la obesidad, porque es que... Punto número uno, evitar la obesidad. Punto número uno, es decir, no es tan importante, hasta ahora hemos hecho mucho hincapié en la dieta, y muchas veces la gente nos dice, sí, pero es que usted me dice comer sano, pero es que las verduras están carísimas. Cierto. Y la fruta está carísima, vale. Pero quizás lo que tenemos que hacer es comer menos de lo que sea, comer menos y hacer un poco más de ejercicio, porque lo que parece más relevante que esta comida o la otra es la obesidad. Si conseguimos no estar gordos, si conseguimos hacer ejercicio de tal forma que no tengamos unas tasas de índice de masa corporal alta, nuestro riesgo de padecer cáncer de mama o de próstata es mucho menor. Ese es el primer consejo. El ejercicio físico es fundamental para eso. Y luego, evidentemente, no podemos hablar de... Estamos hablando del cáncer de pulmón, no podemos hablar de fumar, es decir, no podemos ser transigentes con fumar, no podemos ser... Hay gente que dice, bueno, es que yo solo me fumo 3 cigarrillos al día. Ahí usted no haría ningún tipo de distinción tampoco entre tabaco puro y cigarrillo. Ni absoluto. No se puede hacer. Claro, no hay. No solo no se puede hacer, sino que hay muchos amigos que se me acercan diciendo, bueno, no, pero a mí no me va a pasar nada, porque yo solo fumo 3 o 4 cigarrillos al día. A lo mejor para la bronquitis, no sé lo que dirán los neumólogos, pero no es muy importante. Pero para el cáncer tienes 10 veces más riesgo que el que no fuma. Ah, sí, claro. Aunque fumes 3 cigarrillos. O sea, lógicamente. de 1 a 10 cigarrillos de consumo diario
tú tienes un riesgo 10 veces superior de padecer cáncer de pulmón que el que no fuma nunca. Sentido común, claro. Entonces, no hay ningún cigarrillo seguro. Para el cáncer de pulmón no hay ningún No cigarrillo. Fumar como... No fumar. Una yo creo que eso es muy medida importante. lógica. Y luego, evidentemente, yo creo que los programas de diagnóstico precoz que afortunadamente en esta comunidad autónoma tenemos con el cáncer de mama, que es muy importante y que a día de hoy, en los datos que tenemos de este programa de screening, que funciona muy bien, uno de los mejores programas que tenemos en todo el Estado español, y sin embargo, solo 7 de cada 10 mujeres llamadas para hacerse una mamografía gratis en su ciudad, y si el sitio es complicado va un camión con el mamógrafo. Solo 7 de cada 10 se hacen la mamografía. Hay 3 que no quieren pasar por la prueba. Hay 3 que a pesar de que sea gratis y que esté cerca de su casa, no se la quieren hacer. Entonces, yo creo que, y es un éxito de programa, de los programas que tienen más adherencia, ¿no? Yo creo que es muy importante concienciar a la gente de que quizás tenemos que hacer un cambio en nuestro planteamiento. Es el sistema público de salud, que es muy bueno y que tenemos que luchar por él. El sistema público de salud español tiene que ser responsable de curar la enfermedad, pero no puede ser responsable de la salud de los ciudadanos. La salud es una responsabilidad nuestra, de cada uno. Cada uno tiene que cuidar su salud. Y cuidar su salud significa no tener obesidad, significa hacer ejercicio físico, significa no fumar, significa no beber o beber en condiciones muy modestas y desde luego seguir unas condiciones mínimas de programa de diagnóstico precoz para el cáncer. El vaso de vino en la sobremesa parece que sí era recomendable por la OMS. Evidentemente, el tema del alcohol es siempre un tema de controversia. Yo soy de la opinión en que no hay que hacer cosas radicales, pero desde luego, si alguien no bebe, dice la OMS, no hay que animarle a que beba. Claro, también. Pero si usted bebe, ya bebe, lo recomendable es un vaso de vino al día. Y no vale juntarlo en el fin de semana. Está claro. No se acumulan. No son acumulables. Hay una cosa, hablando de bebida, que es muy común en Canarias, que es el café. ¿El café es malo y llama al cáncer o no? Bueno, yo creo que ha habido mucho estudio. Yo recuerda que hace algún tiempo hubo una gran revuelo sobre el tema de los móviles, porque hubo una alarma de la Agencia Internacional y de alguna gente sobre los móviles y el cáncer cerebral. Y la Agencia Internacional de los carcinógenos, de las sustancias que pueden producir cáncer, la tiene puesta junto con, a los móviles, junto con la sacarina y con el café. Es decir, que podrían ser, pero que no hay ninguna evidencia. Entonces, a día de hoy, yo creo que nosotros no podemos decir algo que no hay evidencia. La evidencia ¿es posible que tengan algún efecto? Bueno, podría tenerlo. ¿Hay alguna evidencia que nos permita tomar una decisión sobre ello? En absoluto. Entonces, hoy en día, yo creo que el café, eso lo que pasa es que el café tiene un efecto para aquellas personas que suba la tensión o les produzca insomnio, pues también deleterio para la salud. Yo creo que tenemos que cambiar el concepto un poco de algo para prevenir el cáncer frente al concepto de soy responsable de mi salud y tengo que cuidar mi salud. Y mi salud significa que si no estoy obeso también es bueno para el corazón. Y si no tomo mucho café, pues también es bueno para mi tensión. Y si no fumo, pues eso va a ser bueno porque no voy a tener bronquitis ni voy a tener problemas circulatorios. Es decir, yo creo que tenemos que darnos cuenta, ser conscientes de que nuestra responsabilidad como personas, como ciudadanos, es nuestra salud. Y la responsabilidad del sistema público es tratarnos cuando padezcamos una enfermedad. Usted ha traído un poco la buena noticia, lo viene haciendo y aquí lo estamos subrayando en 30 minutos, de que el cáncer se cura. Y aquella imagen de que si padeces un cáncer estás condenado es falsa, y que un cáncer es como el de mama, el de próstata, incluso el de la detección precoz del de colon, se curan, y que son los mayores, el mayor porcentaje de cáncer. Por tanto, ante esa buena noticia, ustedes también avanzan, como usted bien ha dicho hoy, en la radioterapia, como una técnica que haya ido avanzando muy espectacularmente en los últimos años. ¿La quimioterapia, que era la clásica, se ha quedado un poquito estancada? No, porque quizá lo que ha pasado es que ya trascendemos un poco el nombre de quimioterapia a tratamientos, llamamos nosotros sistémicos generales, ¿no? Y dentro de ello, quizá la quimioterapia entendida como la que teníamos hasta ahora, pues ha alcanzado un tope, en mi opinión, ¿no? Pero hay un montón de fármacos nuevos muy interesantes, que son estos fármacos que llamamos biotecnológicos o de terapias biológicas. Es decir, son fármacos que no son ya para todos los pacientes, sino si este paciente tiene un gen alterado, pues lleva este tratamiento que va contra ese gen alterado, ¿de acuerdo? De tal forma que esa terapia individualizada es un gran paso adelante. No es la misma quimioterapia que antes, porque son más bien anticuerpos, son como si fueran cosas de inmunoterapia, pero al fin y al cabo son medidas, tratamientos generales que van a destruir la enfermedad
más allá del área puramente local, que lo hacemos bien con cirugía o con radioterapia. ¿Por qué tenemos la impresión, doctor, de que el cáncer está aumentando y que, en fin, vives pensando que no te roce porque en tu entorno familiar, amigos, cuando no es un día es otro, hay un cáncer? ¿Es una sensación, una percepción o es una realidad? Es una realidad. Es realidad. Es una realidad porque, primero, nuestra población está envejeciendo. Ya dijimos antes que es relevante con la enfermedad que alcanzamos. Segundo, nuestra sociedad es una sociedad, especialmente en la Canaria, obesa, que tiene una alta tasa también de diabetes y de otras enfermedades relacionadas con la obesidad. Por tanto, tenemos más cáncer hormonodependiente. Y además porque estamos diagnosticando enfermedades que en otras circunstancias de la vida el paciente moriría por otras causas antes que por la enfermedad del cáncer. Sí. Estamos ya casi fuera de tiempo, pero me queda por preguntarle, ¿hay vacunas contra el cáncer? Hay una concretamente contra el cáncer de cervix. ¿Eso funciona? ¿Está comprobado que es relevante? Absolutamente. Porque ha habido hasta polémica sobre eso. Sí, yo creo que la polémica no está en absoluto justificada. Está justificada. La vacuna contra el cáncer de cervix permite que nos prevengamos sobre la infección de un virus que es realmente el que causa el cáncer. Y aquí hay una cosa muy importante para que nos demos cuenta que el cáncer no es una sola enfermedad. No tiene nada que ver el cáncer de pulmón que se causa por el tabaco con el cáncer de cervix que se causa por una infección de un virus. Son enfermedades distintas, aunque lo veamos como cáncer todo. Uno puede tener fiebre por distintas razones, pero la enfermedad no es la fiebre, es la causa que lo produce. Pues lo mismo pasa con el cáncer. El virus del papilomavirus produce cáncer. Si nosotros hacemos una vacuna contra el virus y no te infectas del virus, no tienes cáncer de cervix. Pero no tiene nada que ver eso con el cáncer de pulmón, que es por el tabaco. Digamos, la consecuencia es la misma, un crecimiento de las células descontrolado, pero la causa que lo genera es completamente distinta. Una cosa más, ¿que están pendientes de algún hallazgo, de alguna novedad, de algún descubrimiento en el terreno de la lucha contra el cáncer? Hombre, yo creo que la lucha contra el cáncer, no solo la lucha contra el cáncer en la investigación, sino en la asistencia, forma la parte fundamental de la investigación médica en el mundo y de los hospitales canarios. Es decir, los hospitales canarios lo que más se gastan es en el cáncer, porque afecta a la cirugía, a los diagnósticos, etcétera, etcétera. Los avances son tan inmediatos, tanto y en tantos aspectos que es imposible de resumir. Quizá yo creo que los aspectos más fundamentales, y me gustaría que los oyentes, quizás los espectadores, quedaran con esa idea, es cada vez podemos hacer tratamientos más específicos y menos tóxicos. Igual quizás de eficientes o incluso más, pero sobre todo más para cada uno, sin que tengamos que recibir tratamientos que a mí no me van a ir bien y a usted le van a ir bien. Lo personalizado, como decíamos, la buena noticia del cáncer, muchos cánceres se curan, es una magnífica noticia. Pedro Lara, muchas gracias por estar con nosotros, hasta siempre. Y a ustedes también, muchas gracias, sigan en la compañía de la Televisión Canaria, muy buenas.